This morning we're going to continue with our verse-by-verse Bible studies through the book of 1 John. Esta mañana vamos a continuar con nuestros estudios de versículo por versículo a través de la carta de Primera de Juan. And as you can see on our video screens, I've titled this sermon, this would be the title of your notes if you're taking notes, Sin, the source of every problem. Y como pueden ver en su pantalla, el título de este mensaje será llamado El pecado, la fuente de todo problema. Are you aware that sin is the source of every problem that you've got? ¿Se da usted cuenta que el pecado es la fuente de cada problema que usted tiene? You know, a lot of Christians don't believe that. ¿Sabe? Muchos cristianos no lo creen. So they waste most of their time and energy fighting the wrong enemy on the wrong spiritual battlefield. Así que desperdician la mayoría de su tiempo y la mayoría de su energía peleando en contra del enemigo equivocado, en contra del el arma equivocada. But according to the Bible, the root of every problem, every fight, every family disagreement, every marriage difficulty is always the same: sin. Pero de acuerdo a la Biblia, la raíz de todo problema, de toda discusión, de todo pleito, de cualquier dificultad interpersonal es siempre lo mismo: el pecado. Now here's a big question. Whose sin is the source of every one of your problems? Pero la pregunta aquí es, ¿el pecado de quién es la fuente de todos tus Well, problemas? when we talk about sin, there's plenty of blame to spread around. Y cuando hablamos de pecado siempre hay a quién culpar. Our first descendants, Adam and Eve, began this whole sin problem by eating the forbidden fruit, and they've passed on the sin nature to us. Thanks a lot for that, Adam and Eve. Nuestros primeros antepasados fueron ellos quienes trajeron esta maldición del pecado, cometieron pecados al desobedecer al Señor y nos pasaron a nosotros esta maldición. Muchas gracias, Adán y Eva. All of us have found out, especially married people, that other people's sins affect us. Muchos de ustedes ya se han dado cuenta, especialmente los casados, que el pecado de otros también nos afecta a nosotros. But let me remind you whose fault most of your problems are. Pero déjame decirte y recordarte de quién es la culpa de la mayoría de tus Most problemas. of your problems are due to your own sin problem. La mayoría de tus problemas se deben a tu propio problema con el pecado. Now, of course, our enemy, Satan, has a big part of it too. He's always trying to tempt us into following his sinful footsteps. Y por supuesto, Satanás tiene una parte muy importante en esta área porque siempre nos está tentando para que nosotros sigamos sus caminos, su senda pecaminosa. Some of you remember the old commercial, Sneakers Really Satisfy. ¿Recuerdan ustedes ese comercial que decía, Snickers sí que satisface? Well, let me tell you about sin. Sin never satisfies. Pero déjame decirte una cosa respecto al pecado. El pecado jamás satisface. Now, sin promises that it will. Sin embargo, Satanás te promete que sí lo va a hacer. Sin promises fun and pleasure and satisfaction, but it cannot and it does not ever deliver. El pecado te promete diversión, te va a prometer satisfacción, sin embargo, jamás lo va a poder lograr. Let me show you a couple examples of that sin not delivering up on our video screens. Déjame demostrarte algunos de los ejemplos cómo es que el pecado no cumple con las expectativas. The world tells us life is about drinking as much as possible, and if you can do that, you'll be really, really happy. El mundo nos dice que la vida se trata de tomar lo más que puedas y si lo logras vas a ser muy feliz. But the world doesn't remind us of where that lifestyle eventually ends. Pero el mundo no nos recuerda hacia dónde nos lleva ese estilo de vida. I think that guy visited our church one time. A mí se me hace que ese tipo visitó la iglesia una ocasión. Look at how sin affected that lucky chicken that went to Papa's and Beer, Rosarito. Miren cómo el pecado afectó a ese gallo afortunado que fue a Papas and Beer. The first photo says arriving at the party. The second photo says leaving the party. La primera imagen dice llegando a la fiesta y la segunda imagen dice después de la fiesta. Look at how this handsome guy turned out that decided to go all out in following the hip trends of the world. Miren cómo este hombre guapo terminó después de haber decidido aplicarse todas las modas del mundo. But whenever the Bible teaches us about sin, it also brings in hope. Pero siempre que la Biblia nos habla del pecado, también nos habla de esperanza. It brings us the good news about sin, and the good news about sin is Jesus. Y nos habla de las buenas noticias con respecto al pecado. Y las buenas noticias del pecado es Jesucristo. Never think about your sin without thinking about the good news of Jesus and what he's done
for you and your sin. Nunca pienses en el pecado sin pensar también en las buenas noticias de lo que Jesucristo hizo por el pecado, en contra del pecado y lo que hizo por ti. In our verses today, we're going to see that Jesus has destroyed the work of the devil, and in doing that has broken the power of sin in your life. En nuestro estudio bíblico de hoy vamos a observar que Dios ha quebrantado el poder del diablo y por lo tanto también ha quebrantado el poder del pecado sobre tu vida. So in our Bible study this morning, we're going to look about sin, the source of every problem, but we're also going to look at a lot of good news about sin. Y así que en nuestro estudio de hoy vamos a observar cómo el pecado es la fuente de todo nuestro problema, pero también vamos a ver acerca de las buenas noticias con respecto al pecado. So let's begin. Would you open up your Bibles with us, please? We're in 1 John chapter 3 this morning. Así que por favor vamos a iniciar y abran sus Biblias en Primera de Juan capítulo 3. And we're going to begin by reading verse 4. Y vamos a iniciar leyendo el versículo 4. 1 John chapter 3, read along with us, please. We'll read verse 4. Primera de Juan capítulo 3, lean con nosotros en el versículo 4. Everyone who sins breaks the law. In fact, sin is lawlessness. Todo el que comete pecado quebranta la ley. De hecho, el pecado es transgresión de la ley. So the author of this little letter, Jesus' disciple John, brings up our main topic here, sin. He actually does it twice. Así que el autor de esta carta nos habla del mensaje, rápidamente habla del tópico, del tema, y es el pecado. Now, you Bible students know that the New Testament wasn't written in Spanish or English. It was written in ancient Greek. Todos los que son estudiantes de la Biblia saben que la Biblia, el Nuevo Testamento, no fue escrito ni en inglés ni en español, pero fue escrito en el griego antiguo. And the main Greek word the Bible uses for sin, it's up on the screens. It's the Greek word hamartia. It's an important word. Y la palabra principal que la Biblia utiliza para hablar del pecado es la palabra griega hamartia. And if you want to do your own word study on it, that's the Greek spelling of the word. That's also the number 266 in the Strong's Concordance New Testament. Get that online, or if you have one of those at home, you can do your own search on it. Y si tú quieres hacer, un estudio personal con respecto a la palabra, lo puedes hacer y ahí te damos la nota con respecto a la concordancia Strong, que es el 266. But originally, this word, harmatia, or sin, could be translated missing the mark. Pero originalmente la palabra hamartia puede interpretarse como errar al blanco. The picture is of an archer shooting an arrow and missing the target. When you sin, you miss the target and miss out on God's best for your life every time. La imagen que nos representa es del arquero que lanza su flecha y falla a darle al blanco. Cuando tú pecas, estás fallando en darle al blanco al propósito de Dios para tu vida. Now we're going to see this word sin used 10 different times in the 6 verses we look at today. Y vamos a observar que esta palabra se utiliza 10 veces diferentes en nuestros versículos The de hoy. word sin is mentioned 1,415 times in your Bible. Y la palabra pecado se menciona 1415 veces en tu Biblia. Why do you think the Bible brings up this word sin so often? ¿Y por qué crees tú que la Biblia menciona mucho esta palabra pecado? Well, it's definitely not because sin is a fun and popular topic to talk about. We all know it's not. Definitivamente no es porque la palabra pecado sea un tema muy popular y muy satisfactorio de hablar. Nobody wants to talk about sin. I don't blame them. I don't either. Nadie quiere hablar del pecado y no los culpo porque yo tampoco quiero hablar de If you eso. want to know how not to have any friends in church, go up to people and say, "Hey, brother, let's chat about your sin life together." Si tú quieres saber cómo no tener ningún amigo en la iglesia, solamente ve con las personas y dile, oye hermano, vamos a platicar de tu pecado el día de hoy. No lo So as hagas. Christians, we try and avoid the S word, sin, altogether, and we've even made up some other names so we don't have to say it. Así que como cristianos nosotros tratamos de evadir la palabra con P, pecado, e inventamos palabras diferentes para evadir esta. So we don't say I've been in sin. We say, "Oh, I made some mistakes, some errors. I have weaknesses. I made some blunders." Así que no decimos tengo pecado en mi vida, sino que decimos tengo algunas faltas, errores o debilidades. Oh, we describe our sin as lapses in judgment, missteps, miscalculations, goof-ups, slip-ups, temporary insanity, deficiencies, offenses, indiscretions, improprieties, boo-boos, or we say, "Just pray for my walk, brother." We don't say, "I've been in sin." Y describimos nuestro pecado como falta de juicio, tropiezo, mal cálculo, simpleadas, resbalones, locura temporal, deficiencias, ofensas, indiscreciones, impropiedades, chanfles. O simplemente decimos, ora por mi caminar, hermano.
Today, there's a lot of Christian pastors that refuse to teach about sin from the pulpit because they're afraid people get offended and just leave that church. Hoy en día hay muchos pastores cristianos que se rehúsan en predicar acerca del pecado desde el púlpito porque tienen miedo que la gente se ofenda y se vaya de la I iglesia. hate to disappoint you, church, but I'm not afraid to teach on it because Yo- God does. me da mucha pena decepcionarlos de iglesia, pero yo no soy de ese tipo de pastores y voy a hablar del pecado porque Dios lo dice. Sin is one of the main topics in the Bible because God wants us to understand it so we can what? Overcome it. El pecado es uno de los temas principales en la Biblia porque Dios quiere que lo entendamos para poder así vencerlo. So that's why God has sin prominently featured in our scriptures today because it's the root of all of our problems. Y es así la razón por la que Dios tiene el tema del pecado ahí constantemente para que nosotros así aprendamos de él y poder vencerlo. Now here in verse 4 we have a great clear definition of sin. Let's read it again. Así que tenemos en el versículo 4 una definición muy clara acerca del pecado. Volvamos a leerla. Everyone who sins does what? Breaks the law. In fact, sin is lawlessness. Todo el que comete pecado quebranta la ley. De hecho, el pecado es transgresión de la ley. So sin is breaking the law. What law is it breaking? Así que el pecado es quebrar la ley. ¿Qué ley? Is sin breaking Rosarito's laws? ¿El pecado quebranta la ley de Rosarito? Well, yeah. Some of you have done that. You've broken Rosarito's laws or someone else's laws, and you winded up in jail because you did it. But that's not what this is talking about. Bueno, también se refiere un poco de eso porque algunos de ustedes han quebrantado la ley de Rosarito o han quebrado la ley con respecto a otras personas y por eso han terminado en el bote, pero eso no es lo que la Biblia dice. The law the Bible describes here is breaking the perfect law of God that He's revealed to you in the Scripture. Pero la ley a la cual se refiere aquí es quebrantar la perfecta ley de Dios que está revelada aquí en las Escrituras. And the Bible describes it as when we sin, we are what? Practicing lawlessness. What's lawlessness? Y la Biblia dice entonces que cuando nosotros pecamos estamos practicando la impiedad. ¿Y qué es esto? Lawlessness is living without God's law. It means we ignore or disregard God's law. La impiedad significa que nosotros estamos viviendo lejos de la ley de Dios y estamos ignorando la ley de Dios. Now, here's the worst part about you sinning and practicing lawlessness. Y ahora esto es lo peor en cuanto a ser transgresor de la ley y vivir en impiedad. When you disregard the law, you also disregard the lawmaker. That's God Himself. Cuando tú ignoras la ley, ignoras también al dador de la ley, quien es Dios mismo. I don't care about your laws or whoever made them. I'm going to do my own thing because I'm my own God. A mí no me importan tus leyes o quién las hizo. Yo voy a hacer lo mío porque yo creo que soy mi propio Dios. Now, we can't ignore sin because sin is Satan's main strategy to wreck your life and wreck your marriage and destroy you and make you unusable for the kingdom. Ahora nosotros no debemos ignorar la ley, perdón, el pecado, porque el pecado es el arma principal que Satanás utiliza para destruirte y llevarte a una vida de fracaso. I want you to listen to the words of warning that God spoke to Cain back in Genesis 4, verses 6 and 7, Quiero- because they're for every believer. Quiero que escuches bien las palabras de advertencia que Dios le dijo a Caín en Génesis 4, versículos 6 al 7, que se aplican a todo creyente. The Lord said to Cain, "Why are you angry? Why is your face downcast? If you do what's right, will you not be accepted?" Check this out. "But if you don't do what's right, sin is crouching at your door. It desires to have or control you, but you must rule over it." Entonces el Señor le dijo, ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto, pero si haces lo malo, note eso, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. Christian, every day, every minute, sin is crouching at your door, wanting to dominate or control you. Cristiano, día tras día, el pecado está acechando a tu puerta con la intención de dominarte. Now, that's some bad news about sin, but there's a lot of good news the Bible shares us about sin. Ahora estas son muy malas noticias con respecto al pecado, pero la Biblia está llena de buenas noticias también con respecto al pecado. Here's our first piece of good news about sin. That is, with every temptation to sin,
God provides us with a way of escape out of that sin. Y aquí está una porción de esas buenas noticias, y esta es de que con cada tentación que Satanás trae a tu vida, Dios provee una salida para que no caigas en pecado. Listen to this promise that God has given you when you're tempted. We're reading from 1 Corinthians 10:13. Escucha muy bien la promesa que Dios te da a ti cuando eres tentado, y estamos leyendo de 1 Corintios 10:13. No temptation has seized you except what is common to man. God is faithful. He will not let you be tempted beyond what you can bear. Here it is, the promise. But when you're tempted, God will also provide a way out so that you can stand up under it. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más de lo que puedan aguantar. Y aquí está la promesa: más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. This should be our first response when we're tempted to sin. Look for the way out that God's promised to provide. Y esta debería ser nuestra primera respuesta cuando somos tentados a pecar. Debemos buscar la salida que Dios ya ha provisto. And there's two ways of escape, one physically, one mentally. You got to take them both. Y hay dos formas de escape, las cuales son mental y físicamente, y tienes que tomar ambas. First, we take the way of escape physically. Get away from the temptation, the sin, the person. We go physically, but that's not enough. Can't stop there. En primer lugar, tenemos que alejarnos físicamente del pecado o la persona que nos está tentando, y eso no es suficiente. Sin embargo, es el primer paso. But then secondly, you have to take the way out mentally, meaning you stop gazing at and thinking about and focusing on that delicious sin way over there. Pero también en segundo lugar tienes que alejarte, huir mentalmente. Lo que significa es de que no te pones a la distancia, pero sigues meditando y observando ese delicioso pecado que está a la lejanía. If you take God's way out physically, but mentally you're still focusing on the sin, that's not completely getting away. Physically and mentally, you take the way out that God offers you, and you then start doing what's right. Si tú te alejas físicamente del pecado, pero mentalmente sigues allá presente, no es suficiente. Te es necesario alejarte física y mentalmente del pecado. That's some good news about sin. There's more. Let's read verse 5. Y estas son buenas noticias acerca del pecado, pero hay más. Vamos a leer versículo 5. But you know that he, Jesus, appeared. Why? So that he might take away our sins, and in him there is no sin. Pero ustedes saben que Jesucristo se manifestó para quitar nuestros pecados, y Él no tiene pecado. So smack dab in the middle of this group of scriptures that focus on sin, the Bible brings up the good news of Jesus. Así que en medio de estos versículos donde Dios describe el pecado, también pone este pasaje donde nos trae buenas noticias acerca de Jesús. Now, in this verse, the Bible is reminding us of two reasons Jesus came to the earth, and they both have to do with your sin. Y aquí en este versículo el Señor nos recuerda dos razones por las que Cristo vino a este mundo, y ambas tienen que ver con tu pecado. First, we're told, you know that he, Jesus, appeared. Why? So he might take away our sins. En primer lugar vemos que dice que sabemos que Jesucristo se manifestó ¿para qué? Para quitar nuestros pecados. Do you remember the birth announcement that the angel gave about Jesus? He will take away the sins of his people. ¿Recuerdan ustedes el anuncio del nacimiento del Señor Jesús? El ángel dijo, Él va a quitar los pecados de su pueblo. Remember John the Baptist's description of Jesus as he came out to get baptized. Behold the Lamb of God who takes away the sins of the world. ¿Recuerdan las palabras de Juan el Bautista cuando vio a Jesús venir y dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? The main reason Jesus came down to the earth is to deal with and forgive your sins. La razón principal por la cual Jesús vino a este mundo es para lidiar y perdonarte de tus pecados. Now there's three different realms. You got to think with me here. Three different realms in which Jesus dealt with your sin. Ahora te voy a hacer pensar un poco conmigo y te voy a decir lo siguiente. Hay tres reinos diferentes en los cuales Jesucristo lidió con nuestro pecado. First, the spiritual and the eternal realm. Jesus forgave you and cleansed you. You're holy and righteous in his sight. En primer lugar, el Señor trató con el aspecto espiritual y en el aspecto eterno de nuestro pecado. El Señor nos limpió y nos perdonó ante su presencia. But there's a third
third realm where you will struggle and deal with sin, and that's right here and now, the physical realm. Pero existe otro reino en el cual tú vas a batallar y lidiar con el pecado personalmente y es aquí, en este reino físico, hoy en el presente. Jesus resurrected and went back to heaven to send the Spirit. Why? So we would have the power to overcome sin that we struggle with now in the physical realm. Jesucristo resucitó y ascendió al cielo, envió al Espíritu Santo, ¿para qué? Para que nos ayude a vencer y a confrontar el pecado que batalla con nosotros en este reino físico. And in this physical realm, sin's an issue for all of us. God, knowing that, features sin prominently in the scriptures, teaches us about it. Y en este reino físico, cada uno de nosotros luchamos en contra del pecado. Dios sabe esto, por lo tanto nos ha provisto de su palabra y la instrucción para ayudarnos. Haven't we realized, all of us, that sin is a struggle here on the earth? We battle, we fight, we fall, we get up, we repent. We all do that. ¿No nos hemos dado cuenta ya que el pecado es una lucha para todos nosotros? Luchamos, pecamos, tropezamos, nos levantamos, nos arrepentimos. Todos hemos pasado por esto. So the Bible gives us instruction and hope and help in the struggle that we have against sin. That's the good news about sin. Así que la Biblia nos da instrucción y nos da esperanza y ayuda con respecto al pecado que tenemos que estar luchando en contra día con día. This help, this hope, this instruction has to do with every area of our sin and our struggle, even after we cave in and sin and do it. Esta esperanza, esta ayuda y esta instrucción que Dios nos da sirve para cada área, cada aspecto del pecado en el cual tú y yo estamos batallando. I want you to listen to how John talked about Jesus' help for us in our sin. He did it earlier in this book, 1 John 2:1. Observe cómo Juan habla acerca de la ayuda que Jesucristo nos da en medio de nuestro pecado ahí en 1 Juan 2:1. My dear children, I write this to you so that you will not sin. But if anybody does sin, we have one who speaks to the Father in our defense, Jesus Christ, the righteous one. Mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen, pero si alguno peca, tenemos ante el Padre un intercesor, a Jesucristo el justo. When we as Christians sin and the Satan himself tries to blaspheme our name, Jesus steps in and says, "They're mine, Father, they're mine." Cuando un cristiano peca y Satanás mismo entra para condenar o blasfemar en contra de nosotros, Jesucristo se pone de pie y dice, ellos son míos, Padre, son míos. And Jesus understands the struggle against sin because he was tempted in every way that we were. The scripture tells us that, Hebrews 4:15. Y Jesús entiende la lucha que tenemos en contra del pecado porque él mismo luchó con ello, fue tentado, pero observen lo que dice Hebreos 4:15. Speaking of Jesus here, we don't have a high priest who is unable to sympathize with our weaknesses. We have one who has been tempted in every way, just as we are, yet without sin. Jesus was a man. Hablando de Jesucristo dice, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. And in coming and dying and resurrecting from the dead, Jesus dealt with our sin in the most important spiritual and eternal realm. We're righteous. Listen to this, 2 Corinthians 5:21. Y el Señor Jesús venir a este mundo, morir y resucitar, nos dio la fortaleza y nos ayudó para vencer, o Él venció más bien en los dos reinos importantes, el espiritual y el eterno. Observen lo que dice 2 Corintios 5:21. God made him who had no sin, Jesus, to be sin for us. Why? So that in him, Jesus, we might become righteous. Al que no conoció pecado alguno, este es Jesús, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él, en Jesús, recibiéramos la justicia de Dios. We are righteous in the most important spiritual and eternal realms, but the struggle is here in the physical realm. Así que nosotros somos justos en lo más importante, en el reino espiritual y en el reino eterno. Sin embargo, nosotros tenemos que luchar contra el pecado en este reino físico. So why did Jesus come to the earth? Christian, he came to deal with and help you and forgive your sins. Así que, ¿por qué vino Jesús a este mundo? Pues cristiano vino para ayudarte, para vencer y para lidiar con tu pecado. Specifically, let me remind you of 3 different ways that Jesus dealt with your sin. Específicamente, déjame recordarte 3 formas en las que Jesucristo te ayudó para lidiar o vencer el pecado. Number 1, Jesus took away the penalty for sin in your life. Número 1, Jesucristo tomó en sí mismo el castigo de tu pecado.
By being separated from the Father on the cross, Jesus paid the price so you wouldn't have to pay your own price, eternal separation from the Father. Al ser separado Jesucristo de Dios el Padre ahí en la cruz, Él tomó el castigo de tu pecado para que tú no tengas que estar separado por toda la eternidad de Dios el Padre. Secondly, Jesus took away the power of sin over your life. En segundo lugar, Jesucristo quitó el poder del pecado en tu vida. We're going to see it later in verse 8. Jesus destroyed the work of the enemy, the evil one, Satan, in the life of the believer. So sin has no more power over us unless we give it power. Vamos a verlo más adelante en el versículo 8 que dice que Jesucristo destruyó la obra del diablo en tu vida. En otras palabras, que el diablo y el pecado no tienen ningún poder sobre tu vida más. Finally, number 3. In the future in heaven, Jesus will permanently take away the presence of sin in our lives, and that will be a glorious time. Y finalmente el número 3 es que un día allá en el cielo, el Señor Jesucristo va a quitar por completo la presencia del pecado en tu vida y ese día será un día glorioso. One final question I'd like for us to consider before we move on. Why doesn't God want us to sin? Antes de continuar, quiero hacer una pregunta que debemos considerar todos. ¿Por qué es que Dios no quiere que pequemos? When I was a rebellious teenager causing my mommy and daddy problems over there, I kind of had the feeling that God didn't want me to sin because he didn't want me to have much fun. Cuando el pastor era un joven adolescente y causándole problemas a su papá y a su mamá, él pensaba diciendo, ¿sabes qué? Dios no quiere que yo peque porque no quiere que me divierta. Have you ever thought that, man, God doesn't want me to have any fun, that's why I can't sin? ¿Alguna vez has pensado, Dios lo que no quiere es que yo me divierta y por eso es que no quiere que Do peque? you believe that? ¿Crees tú eso? Do you think God's worried when I drive down our main boulevard, Juarez, though? Oh no, he's coming near Papa's and Beer. If he goes in there, he'll love it and he'll never go back to church. ¿Tú crees que Dios está preocupado cuando vas manejando en la calle y vas cerca del Papa Servir y Dios se pone a preocupar y dice, oh, no puede ser, ya está cerca del Papa Servir, se va a meter ahí, se va a divertir y no va a ir a la iglesia? No way. Think of God as your loving, perfect parent that wants to raise you and mature you and do what's right for you. En ninguna manera. Lo que debes hacer es pensar en Dios como ese Padre amoroso y perfecto que quiere instruirte, que quiere crearte en los caminos perfectos que te hacen bien. As your loving Father, God wants to protect you from the harm that sin will bring you into your life. Como un Padre amoroso, Dios lo que quiere es protegerte del daño que el pecado causa en tu vida. God knows what sin will do in your life. You've seen people who have followed after sin all out, and you've seen the destruction in their lives and families and kids. Dios sabe los efectos del pecado en tu vida y quiere protegerte. Ella lo ha visto, el efecto del pecado en las familias, en los niños, en las personas. Sin quenches the work of God in your life. El pecado apaga la obra de Dios en tu vida. Sin damages your family and your marriage and your relationships. El pecado daña a tu familia, tus relaciones. Sin makes you miss out on God's best for you. El pecado hace que te pierdas de las mejores cosas que Dios tiene para And ti. no one gets to avoid the consequences that sin brings if you choose to partake. Y nadie se escapa de las consecuencias del pecado cuando esa persona decide participar en él. So our loving Heavenly Father says, I love you, my child. I want to protect you. So please trust me. I'm giving you these instructions because I want to raise you right and want the best. Así que nuestro Padre amoroso en el cielo nos dice, te amo, hijo mío, y quiero que confíes en mí porque te estoy dando estas instrucciones para evitar las consecuencias del pecado en tu vida. Let's continue on and read verse 6. Vamos a continuar leyendo verso 6. No one who lives in him, Jesus, keeps on sinning. No one who continues in sin has either seen Jesus or known him. Todo el que permanece en él no practica el pecado. Todo el que practica el pecado no lo ha visto ni lo ha conocido. Verse 9 has the same idea. Let's skip forward and read verse 9 too. El versículo 9 también nos habla de la misma idea. Vamos a saltar y leer ese versículo. No one who is born of God will continue to sin because God's seed remains in him. He cannot go on sinning because he has been born of God. Ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado, porque la semilla de Dios permanece en él. No puede practicar el pecado porque ha nacido de Dios. Now, some Christians read this verse and they start panicking, freaking out, getting depressed. Oh no, that's me. Algunos cristianos leen este versículo y comienzan a paniquearse, asustarse y decir, este soy yo. These verses for the Christian are not there to depress you, but to instruct you. Estos versículos ahí como cristiano no están ahí para deprimirte, pero para instruirte. Now we have the same issue coming up here.
The teaching basically is people that keep on sinning, continue in sin, are not really, they don't know Jesus. They're not Christians. El What's that talking principio about? es el mismo que está diciendo ahí. Las personas que siguen pecando, que siguen practicando el pecado, no son de Jesús. ¿A qué se refiere? First, let me tell you what it's not talking about. It's not talking about Christians here. En primer lugar, aquí no está hablando de cristianos. If the Bible was teaching that the true Christians never sinned, guess how many Christians there would be? Zero. Si la Biblia enseñara que los cristianos no pecan, entonces adivina cuántos cristianos existirían. Cero. The Bible, the believers in our Bible, Moses, Abraham, David, Solomon, Mary, Martha, Peter, Paul, all of them, they all struggle with sin just like us. So it isn't talking that true believers will never, ever, ever sin. Todos los creyentes de la Biblia, David, Salomón, Moisés, María, Marta, Pedro, Juan, todos ellos lucharon en contra del pecado, todos ellos lidiaron en contra del pecado, así que no enseña la Biblia que el cristiano no peca. This isn't talking about you and me who struggle, who fight, who sin, who repent and get up. That's not who this verse is talking about. Este versículo no está hablando de ti, perdón, o de mí, que luchamos, que peleamos, que tropezamos, nos levantamos, nos arrepentimos y seguimos en contra del pecado. No está hablando de nosotros. Understanding this verse is where taking a Greek Bible class, like Fernando's teaching in our Bible college right now, would really come into play because it teaches you how the original in the Greek was written and what it means. Para entender estos versículos es cuando es útil que nosotros entendamos o aprendamos, por ejemplo, los principios básicos del griego para poder entender qué es lo que significan estos pasajes. These verses are all written in what's called the present perfect verb tense. Why is that important? Ahora, estos verbos de los que estamos hablando aquí están escritos en una forma que se llama el presente activo. ¿Qué significa esto? Because they talk about a continuous action, a habitual action, a never repenting action. Estos verbos hablan de una acción continua, una acción habitual, una acción donde no hay arrepentimiento. These Bible verses are talking about non-believers who continue in sin, they don't repent, and they have no need or desire to say they repent. I don't need to repent. This is who I am. This is how Este God made me, versículo type thing. está hablando de incrédulos que continúan en el pecado, que no se arrepienten, que no tienen la mínima intención de arrepentirse. Ellos no les importa, siguen en sus actos pecaminosos. Now, if that's your viewpoint on life, this is talking about you, and the Bible teaches that you're not a believer. But I know the majority of us are Christians here, and it's not talking about Christians. Ahora, si tú eres el que tiene ese tipo de actitud, entonces sí está hablando estos versículos de ti y lo que significa es de que no eres un cristiano, aunque yo sé que la mayoría de los que estamos aquí sí lo somos. So this is not talking about a believer that struggles in sin, falls into sin, battles through sin, repents of sin. That's the norm for all of us. Así que estos versículos no están hablando de un cristiano que lucha en contra del pecado, que tropieza en el pecado, pero se arrepiente y continúa y vence el pecado, porque esta es la vida normal de todos los creyentes. Now, at the end of verse 9, we're reminded why it's impossible for a Christian to continue to live in and enjoy a sinful lifestyle for very long. Ahora observen al final del versículo 9 porque ahí nos dice exactamente por qué es imposible que un cristiano permanezca y disfrute una vida, un estilo de vida de pecado. Let's read it again, middle of verse 9. Because God's seed remains in him, we cannot go on sinning because he has been born of God. Vea la mitad del versículo 9 que dice, porque la semilla de Dios permanece en él, no puede practicar el pecado, porque ha nacido de Dios. Two things God has given every believer that will keep them from enjoying or staying in sin without ever repenting. Dos cosas que Dios le ha dado a cada creyente para evitar que este creyente permanezca o disfrute del pecado sin arrepentirse. Number one, God's seed remains in him. The seed of the Word of God teaches us and instructs us and convicts us when we're in sin. Número uno, la semilla de Dios, que es la palabra de Dios en nosotros, la cual nos enseña y nos trae convicción con respecto al pecado. Number two, we're born again. When we were born of God or born again, the Holy Spirit came inside of us to live inside of us, who also convicts us when we are living
in sin. Y número 2, dice el pasaje aquí que somos nacidos de Dios o nacidos de nuevo. Lo que significa es que el Espíritu de Dios está en nosotros y también hace la obra de convicción de pecado. So we've all found this out. When we sin, the Word of God convicts us, the Spirit of God convicts us, and we're pretty miserable. We're a lot more miserable than we thought we would be in sin. Así que todos nosotros hemos descubierto esto, porque cuando pecamos, la palabra de Dios nos trae convicción, el Espíritu Santo también nos trae convicción y nos damos por enterados de que no estamos disfrutando la vida y que era un engaño el hecho de que íbamos a disfrutar del pecado. The Christian in sin is the most miserable person on the planet. El cristiano en pecado es la persona más miserable en todo el And you planeta. all know what I'm talking about. Don't try and act like you don't. Y todos ustedes saben de qué estoy hablando, no se hagan a los que no entienden. The Christian in sin has too much of the world to enjoy Jesus, too much of Jesus to enjoy the world. They can't enjoy anything until they repent. El cristiano en pecado tiene demasiado de Dios para disfrutar del mundo y tiene demasiado del mundo para disfrutar de Cristo, de manera que no puede disfrutarlo si no se arrepiente. Now, let me tell you some more of the good news about sin in the scriptures. Pero déjame decirte más buenas noticias con respecto al pecado en las God Escrituras. not only instructs us how to walk with Him, but He also gives us instructions what we're to do when we don't walk with Him in sin. El Señor no solamente nos instruye acerca de cómo evadir o evitar el pecado, pero también nos da instrucciones de cómo confrontar o cómo lidiar con el pecado cuando ya hemos caído en él. John wrote about it in this book. We read it back in 1 John 1, 8 and 9. Let me read it to you. Juan lo describe en esta misma carta, en 1 de Juan, capítulo 1, versos 8 y 9. If we claim to be without sin, we deceive ourselves and the truth is not in us. If we confess our sins, He is faithful and just and will forgive us and purify or cleanse us from all unrighteousness. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Christian, is confession and repentance a normal part of your life? Cristiano, ¿es la confesión y el arrepentimiento una parte habitual de tu vida? Let me ask the question this way. What's your normal pattern of behavior after you sin? How do you respond? Déjame volver a hacer la pregunta. ¿Cuál es tu patrón de conducta después de haber pecado? That is very, very important, how you respond to your sin. Esto es muy importante. ¿Cómo respondes, cómo reaccionas después de haber pecado? Our response to our sin determines whether we get up and keep going and are serving the Lord or we stay and wallow in our misery for another day, month, or year. Or decade. Nuestra respuesta ante el pecado va a determinar si nosotros nos ponemos de pie y vencemos el pecado o nos quedamos ahí revolcándonos en nuestra iniquidad. So it's very important that we learn and train ourselves to respond biblically after we sin. Así que es muy importante que nosotros aprendamos y nos entrenemos a nosotros mismos a cómo responder bíblicamente ante el pecado. Since you all look really holy right now, let's do a little role play and pretend like we just sinned. Most of you look Y, holy. y como la mayoría de ustedes se ven muy santos, vamos a imaginarnos fuertemente que caímos en un pecado. Okay, you've got to pretend like you've just fallen into your number one sin that you struggle with. We've all got a number one sin. Get that in your mind. Don't tell anybody. You can keep it a secret here. Así que todos vamos a fingir que hemos caído en el pecado principal en el cual siempre caemos. Vamos a fingirlo en nuestra mente, no se lo digas a nadie. So you've all fallen into your miserable sin. Get a big frown because you feel so bad. Y todos hemos caído en ese gran pecado, así que hagan un gesto así, porque todos hemos pecado You ya. all look miserable now. Perfect. Ya todos se ven miserables, muy bien. Now what? Okay. How do you respond to that? Ahora, ¿cómo respondes a ello? How do you normally respond after you fall in sin? Después de haber pecado, ¿cómo reaccionas generalmente? Let me tell you responses that will not help you. Déjame darte algunos ejemplos de respuestas que no ayudan. Get mad, get depressed, start blaming, start excusing. Those responses to sin keep you in your sin. Enojarte, deprimirte, poner excusas no te va a ayudar. Estas respuestas, estas reacciones simplemente te van a mantener ahí en tu pecado. Now, those are going to be the normal responses because remember, you're not walking in the Spirit. You've just sinned. You're in the flesh. Ahora, estas van a ser posiblemente las respuestas normales porque recuerda, si acabas de pecar, estás actuando en la carne. This is when we got to walk by faith and say, you know what, I've sinned. I want to respond biblically
so I can get up and move on. Y es aquí donde tú tienes que dar ese paso de fe y decir, ¿sabes qué? Sé que he pecado, pero quiero responder bíblicamente ante el pecado que he cometido. And the Bible tells us a lot about how to respond biblically when we stumble in sin. Y la Biblia nos enseña bastante acerca de cómo responder bíblicamente cuando hemos tropezado y hemos pecado. And I'm going to bring up some of these things that we need to be doing and we should be doing, and we're going to have to do it by faith, because again, we're going to be feeling in the flesh. Y voy a mencionar algunas cosas de las que tenemos que hacer y debemos hacer. Una vez más, posiblemente no tengamos el deseo de hacerlo, pero es aquí donde debemos que actuar en fe. Number one, first thing you do, you confess your sin and repent to God and call it sin. God, I've sinned against you by doing this. I repent of that. Forgive me and cleanse me. It's a prayer. En primer lugar, tienes que arrepentirte y confesar tu pecado. Y tienes que llamarlo pecado. Tienes que decir, Señor, he pecado en contra tuya, me arrepiento. Let the prayer continue. God, I believe your word and your promise to me that I am cleansed, I am holy, I am forgiven. Help me move on and avoid this sin in the future. The prayer continues. Pero tu oración continúa y dice, Señor, yo creo a tu palabra, que tú me limpias, me perdonas, me santificas, y entonces le pides al Señor, ayúdame a continuar, a seguir adelante. God, would you give me a plan to not fall into this sin again, please, and be praying about a plan so you don't repeat that next sin tomorrow, the next day, the day after, and so on? Y en tu oración continúas y le dices al Señor, Dios, ayúdame a elaborar un plan para no volver a caer en este pecado y así seguir caminando en victoria día con día. And then you might need to take some concrete steps to get away from the person you're sinning against, or the place you're sinning against, or the thing you're sinning against, and say, I'm going to take these steps to get out of that or avoid that, because I don't want to fall into that tomorrow. Y muy posiblemente tengas que dar algunos pasos específicos, por ejemplo, el alejarte de la persona que te causa pecado, o alejarte de las circunstancias, de la situación o del objeto que te causa la tentación. Share your sin with a Christian friend that you know and respect that'll keep it private, and say, just pray for me here and ask me about it, because I want to break out of this and I need your help. Confiesa tu pecado a un hermano en Cristo, a un cristiano en el cual tú confíes y sepas que va a estar llevándote a ti en oración. De esa manera tú puedes ser responsable o llevar una contabilidad con este hermano. And then each morning, prepare yourself for the battle, because that temptation is going to come again from Satan. So prepare your battle. If Satan attacks me, this is what I'm going to do. Y cada mañana prepárate para enfrentar esa batalla, porque tú como cristiano constantemente vas a estar enfrentando la batalla del pecado y tienes que estar preparándote. We'll finish up this morning by reading verses 7 and 8. Vamos a terminar esta mañana leyendo versículos 7 y 8. Dear children, don't let anyone lead you astray. He who does what is right is righteous, just as he is righteous. He who does what is sinful is of the devil, because the devil has been sinning from the beginning. The reason the Son of God appeared was to destroy the devil's work. Queridos hijos, que nadie los engañe. El que practica la justicia es justo, así como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. So here in verse 7, we're told to live a righteous life. What is a righteous life? Ahora aquí en el versículo 7 se nos dice que vivamos una vida de justicia. ¿Qué es esto, una vida de justicia? Well, a righteous life speaks of following the instructions and commands God's given us. So it's really the opposite of a sinful life for the believer. Una vida de justicia es simplemente aquella que vive o sigue las instrucciones y mandamientos que Dios le ha dado. En otras palabras, una vida de justicia es en contra de una vida de Now, pecado. it's not easy to live a righteous life for anybody. Why? Remember that sin nature we inherited? Well, it still hangs around. Y para nadie de nosotros es fácil vivir una vida de justicia. ¿Por qué? Pues porque todos tenemos una naturaleza pecaminosa que hemos heredado. So for a Christian to live righteously, boy, it's going to be a fight, it's going to be a battle, it's going to be a daily struggle, it's going to be something that they have to prepare themselves for every single day. Así que para un cristiano vivir una vida de justicia va a ser una lucha, una batalla, va a ser una prueba día con día que tiene que estar superando. Now, why does God bring up righteousness here again in the middle of this section about sin? ¿Por qué será que Dios, en medio de esta sección que habla de pecado, nos habla ahora de justicia? Let me suggest a couple reasons. Déjame darte algunas razones. Reason number one of the best ways to avoid sin is to focus on
doing what's right, righteousness. La razón número uno es que una de las mejores formas de evadir el pecado es enfocarte en hacer lo bueno, la justicia. That works a lot better than saying, I can't do that sin, I can't do that sin. It looks so good, but I know I can't do it. More important is focus on doing and keep yourself busy doing what's right. Esto funciona mucho mejor que decir, no voy a pecar, no voy a pecar, no puedo, se me antoja, pero no voy a pecar, no voy a pecar. Mejor te enfocas en la justicia y te enfocas en aquello que es bueno. But then also God's placing it here because God wants us to know that us living righteously is very, very important to Him. Pero también Dios lo menciona aquí para hacernos entender que nuestra vida de justicia es muy importante para Él. Yes, eternally and spiritually we have been declared righteous, but that should be showing in the way that we live our daily lives so we can be an example and share the gospel and love people. Por supuesto que eternamente y espiritualmente hemos sido declarados justos. Sin embargo, en nuestra vida presente tenemos que demostrarlo con una vida de justicia. Now that's hard, but again, we're not doing it alone. Remember that. Y esto es difícil, pero una vez más les recuerdo, no lo estamos haciendo solos. Our church family is here to help you, but even more importantly, you have Jesus with you to help you. Look at verse 8. Tenemos la ayuda de la iglesia aquí, pero más importante, tenemos la ayuda del Señor Jesucristo. Mira lo que dice el verso 8. The reason the Son of God, Jesus, appeared, here's another one, to destroy the devil's work in the lives of his children, people, believers. Ve al final, dice, el Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Jesus didn't only forgive your sins, Christian, he destroyed the power of Satan in your life. Jesucristo no solamente destruyó o acabó con tus pecados, pero también destruyó el poder del diablo sobre tu vida. And he's going to still attack you, but he has no power over you. Él te va a seguir atacando, sin embargo no tiene poder sobre ti. Christian, do you know that Jesus described the work of Satan and the work of himself in one verse, John 10:10? Cristiano, ¿sabes tú que él mismo describió la obra de Satanás y su propia obra en Juan 10:10? These speak of Satan's goals, the thief in your life, and Jesus' goals, your Savior in your life. Este versículo nos habla de la meta de Satanás para tu vida, pero también nos habla de la meta de Jesucristo para tu vida. The thief, Satan, wants to what? Steal and kill and destroy. Jesus' goals for you. I have come that you may have life and may have it to the full, or an abundant, fulfilling, blessed life. El ladrón, que es Satanás, no viene más que para robar, matar y destruir. Jesucristo, sin embargo, dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia y bendecida. Christian, the Lord Jesus loves you so much. I love you. Our church loves you too. But, you know, we're talking about this unpleasant topic of sin, and God's brought it up in the scriptures because he wants us to grow in it. He wants to help us do it. Sabes, Cristiano, el Señor te ama mucho y yo te amo y la iglesia también te ama. Sin embargo, Dios habla de este tema del pecado porque es muy importante. And none of you are allowed to leave here depressed. Y nadie de ustedes tiene permitido irse de aquí deprimido. You have to stick around and hear it again if you're depressed. And I know that'll depress you even more. So get encouraged. Y si te sientes deprimido, te vas a tener que quedar al siguiente servicio para volver a oír el mensaje y así a lo mejor te quedes más deprimido, pero We all have anímate. room for improvement in this area, including me. We all do. Todos tenemos área para crecer en este aspecto, incluyéndome a mí. And although I can't control the sins of others, there's one person I can work on. I can work on the sins issues that I'm having with myself. Y aunque yo no puedo controlar los pecados de los demás, sí puedo tratar con mis propios pecados y mis propias faltas. And to do that, I want to encourage you to remember the really good news about sin that we've talked about today. You remember it? Y para ayudarte a hacerlo, quiero recordarte las buenas noticias acerca del pecado. ¿Te acuerdas de esas buenas noticias? Finish up. Let me remind you of the really good news we've heard today about sin. Para terminar, déjame recordarte estas buenas noticias que escuchamos. First off, we saw that with every sinful temptation Satan brings, God has provided us a way out mentally and physically. We got to look for it and take it. En primer lugar, recordamos que por cada tentación que Satanás trae a tu vida, Jesucristo te ha provisto de una salida y la debes de tomar tanto física como mentalmente. We learned that Jesus, the main reason he came to the earth, was to deal with and forgive and cleanse our sin.
También aprendimos que la razón principal por la cual Jesucristo vino a este mundo es para perdonarte, limpiarte y librarte del pecado. Jesus took the eternal penalty for our sin. Praise God. Jesucristo tomó en sí mismo el castigo eterno de nuestro pecado. Gloria a Dios. Jesus has broken the power of sin in our lives. Praise God. Jesucristo quebrantó el poder del pecado en nuestras vidas. Gloria al In Señor. one future day when we go home to heaven, the presence of sin will be forever gone. Praise God. Y en un día no muy lejano, cuando estemos en el cielo, la presencia del pecado va a desaparecer por completo de nuestra vida. Gloria al Señor. Jesus has left us the Spirit of God and the seed of God, the Word of God, to again convict us when we do stumble and fall. Y Dios nos ha dejado el Espíritu de Dios y la semilla de la palabra de Dios para traernos convicción y evitar que caigamos en el pecado. Friends, your Savior Jesus was victorious over Satan. Don't forget it. Amigo, no te olvides que tu Salvador Jesucristo fue victorioso sobre el pecado. And you, as a follower of Jesus, have inherited the victory. Listen to it, 1 Corinthians 15. Y tú 57. como alguien que sigue al Señor Jesucristo has heredado esta victoria. Mira lo que dice 1 Corintios 15, 57. But thanks be to God, He gives us the victory through our Lord Jesus. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. No matter what happens to you in your life, whether you stumble into sin and fall, remember there is no condemnation for those that are in Christ Jesus. Y sin importar lo que pasa en tu vida, sin importar los tropiezos que tengas, recuerda que no hay condenación para aquellos que están en Jesucristo. You are forgiven, you are cleansed, you are holy in the Father's sight, and you're going to make it home. Tú has sido perdonado, has sido limpiado y eres santo ante la presencia del Señor. Y déjame decirte, tú vas a llegar a tu hogar. And church, that's some good news about sin. Y iglesia, estas son muy buenas noticias con respecto al pecado. Amen. Amén. You know, it's good news for all of us that are Christians here this morning. I would like to ask